Ayer fue 20 de noviembre y en otro tiempo, de alguna manera, alguien o algo habría recordado que el 20N era un día diferente en la historia de España. Pero yo ayer no escuché ni la más mínima mención a Franco, al Valle de los Caídos, a la Plaza de Oriente, ni siquiera se hizo ya el cálculo de los años que han pasado desde la muerte de Franco. No hagan las cuentas, se lo digo yo, 49. Parece que ha pasado ya el tiempo suficiente como para que el 20 de noviembre empiece a ser un día más en nuestro calendario. Y a partir de hoy, me temo que en el calendario el 20N será todavía más diluido porque ha llegado otra fecha que puede que le robe protagonismo dentro de la historia política de España. Este 21 de noviembre de 2024 pide paso ahora mismo en la Wikipedia y reclama con fuerza su sitio entre las efemérides a recordar. Veremos si el 21N termina logrando su propósito y es grabado en mármol como la fecha en la que comenzó el final del partido político vigente más antiguo de España. Un partido que en su 145 aniversario ha sufrido hoy un golpe de tal envergadura que ya hay quien piensa que es muy difícil, no los dirigentes, sino que el partido sobreviva a él. En solo una declaración judicial, con solo una declaración de 2 horas, un preso llamado Víctor Gonzalo de Aldama Delgado ha destruido la imagen política del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, de la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta y ministra de Hacienda, del actual secretario de organización del PSOE, del anterior secretario de organización del PSOE, de la todavía vicepresidenta socialista y recién nombrada comisaria europea, del ministro socialista de Política Territorial, del guardián de los avales en las primarias socialistas en las que se nombró al actual líder del PSOE, del exjefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español y expresidente de Correos, y de la mujer del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España. La declaración hoy ante el juez del nexo comunicador de todas las tramas sanchistas ha sido tan demoledora para tantos altos cargos del Gobierno y del PSOE que es posible que en este programa especial que acabamos de comenzar para ustedes en la noche de Es Radio no nos dé tiempo a contarles todos los detalles que se han revelado hoy. Pedro Sánchez, líder del PSOE y actual presidente del Gobierno de España, siempre se ha preocupado de cómo entraría él en la historia. ¿Qué escribirían en el futuro los historiadores de su paso por la política? Pues en un día tan alterado para él, yo creo que Sánchez a esta hora puede empezar a descansar tranquilo porque ya tiene seguro que su nombre aparecerá en los libros de texto junto al de Pablo Iglesias Pose. Uno fundó el PSOE un 2 de mayo de 1879 y el otro lo sentenció un 21 de noviembre del año 2024. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Hoy necesito que todo el equipo de la noche de radio esté a full, al máximo, plena concentración y necesito que usted también. Necesito que los oyentes de este programa presten mucha atención porque las cosas que les vamos a contar son gravísimas y a la vez algo complicadas. Así que
Sé que la gente vive mientras escucha la radio mientras hace muchas cosas, pero hoy necesito toda su atención, o al menos toda la que me puedan prestar. El equipo de la Noche de Radio lleva todo el día trabajando para hacérselo lo más fácil posible, tratar de explicarles lo ocurrido con la mayor claridad posible. Y de hecho, para explicarles lo que ha sucedido hoy, para explicárselos bien como ustedes primero merecen y luego nos exigen, nos tenemos que remontar a lo que sucedió hace 3 semanas. Algo de lo que nadie se ha acordado hoy, o al menos yo no lo he escuchado. ¿Qué sucedió hace 3 semanas? Pues miren, el 29 de octubre será recordado en la historia española como el día de la Dana que arrasó la Comunidad Valenciana y otros puntos de España. Pero ese 29 de octubre, martes, hubo Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, se indultó a José Luis Peñas. ¿Quién es José Luis Peñas? Pues miren, fue un concejal del Partido Popular de una localidad madrileña que fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación. El paquete completo. Le cayeron más de 5 años de prisión, otros más de 5 años de inhabilitación absoluta, más de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 130.000 euros. ¿Por qué lo indultó el gobierno de Pedro Sánchez? Pues fue el propio Bolaños el que explicó el indulto del condenado del PP en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También hemos aprobado hoy el Real Decreto por el que se indulta a José Luis Peñas. Un indulto solicitado por el propio interesado. Recordarán que este señor fue concejal del Partido Popular en Majadahonda y que presentó una denuncia en el año 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción, iniciando la investigación de la trama Gürtel, que dio lugar después a multitud de sentencias y de condenados en una trama de corrupción que, ya les digo, seguramente la más importante en la historia de la democracia de nuestro país. La labor de José Luis Peñas fue fundamental para poder investigar y para poder enjuiciar una trama de corrupción tan compleja, tan sofisticada, tan organizada, tan sistémica como fue la trama de corrupción Gürtel. Y también creo que el mensaje que enviamos con este Real Decreto de Indulto en el día de hoy es un mensaje muy contundente. Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España. Quien colabora para perseguir el delito, para enjuiciar crímenes, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España. Hace 18 días, no 18 meses, no 18 años, hace 18 días el ministro de Justicia dijo que quien colabora con la justicia, quien colabora con la Fiscalía Anticorrupción, tiene el apoyo del Gobierno de España. Quien colabora para perseguir el delito cuenta con el reconocimiento del Gobierno de España. Pues hoy, un imputado que está preso en Soto del Real ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción, como hizo el indultado José Luis Peñas en el pasado. Hoy, un imputado preso ha confesado ante el juez una serie de delitos y ha denunciado a sus colaboradores. Se ha archivado, como hizo el indultado José Luis Peñas, merecedor de los elogios de Bolaños. El preso que hoy ha colaborado se llama Víctor de Aldama, imputado por la trama Coldo, preso por la trama de los hidrocarburos. Pero lo raro es que después de su colaboración con la justicia, lejos de obtener el apoyo y el reconocimiento del Gobierno de España, lo que ha obtenido hoy Víctor de Aldama ha sido el mayor de los desprecios. Es vergonzante lo que hemos escuchado en el día de hoy de una persona que está utilizando esto como mera estrategia judicial. Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para
para defenderse. Está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha ido ahí a soltar una serie de mentiras. No tiene ninguna credibilidad este señor. Las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Cuando los delatores denuncian al PP, son buenos y merecen el indulto por colaborar con la justicia y la Fiscalía Anticorrupción. Cuando los delatores denuncian al PSOE, son malos y mentirosos. Vizcaíno, guárdame este montaje porque lo mismo te lo pido en unos minutos para volver a ponerlo otra vez, porque estas palabras a mí me suenan de haberlas escuchado antes. No parece, de todas formas, que la decisión de confesar hoy por parte de Aldama se haya motivado por el eslogan que lanzó hace 3 semanas Bolaños, prometiendo indultos a los que colaboraban, sino más bien por el miedo que tenía el comisionista de que le pudiera pasar algo en la cárcel. Ayer les contamos que Aldama temía por su integridad física, temía que algo le podía suceder en prisión si seguía ahí más tiempo, y que por eso se prestó a declarar de forma voluntaria e inmediata. El Debate publica hoy que hace 48 horas Aldama fue amenazado en prisión. En una de las zonas comunes de la cárcel, según de Soto del Real, un preso que comparte módulo con Aldama se le acercó y le dijo literalmente: te voy a chutar y no vas a declarar. En ese momento Aldama estaba acompañado de 2 presos que escucharon la amenaza. El empresario no respondió y siguió su camino. Y su camino le llevaba a la Audiencia Nacional, donde Aldama ha soltado hoy toda una batería de informaciones que le implican a él, es verdad, en muchos delitos, pero que salpican también a buena parte de la cúpula del sanchismo. Y la declaración de Aldama... ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. Ha comenzado fuerte. No se ha dejado lo más gordo para el final, sino que lo ha soltado al principio. Porque ha empezado hablando del número 1, que es como se refería el comisionista a Pedro Sánchez en los mensajes interceptados por la UCO. El imputado ha hecho alusión a su fotografía con Pedro Sánchez, la famosa foto, la imagen que publicó El Mundo, en la que aparecían juntos en un mitin del PSOE. La foto se tomó el 3 de febrero de 2019 en el Teatro La Latina y ha dicho Aldama que no fue precisamente fortuita. Un domingo 3 de febrero usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista, al que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. A mí me hacen ir el señor Ábalos y Koldo a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista, ni simpatizante. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Así es. Sánchez quería conocer a Aldama. ¿Y para qué quería conocer Sánchez a Aldama? Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto, imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias. ¿Agradecer el qué? Las gestiones tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría con ocasión del Tren Maya. Sí, sí. El presidente me dio las gracias por lo que estaba haciendo y me dijo, me tienen informado. Sánchez se refería, según ha revelado Aldama, a los negocios ferroviarios que estaba haciendo en México, porque tengan en cuenta que esto es febrero de 2019
Si por lo de México le quiso conocer y hacerse una foto con él y darle las gracias, imagínense todo lo que vino después. Cuenta Aldama que es el propio Sánchez el que le pide hacerse la foto, ya lo han escuchado, que le da las gracias, que le dice que le tienen informado de lo que está haciendo, y eso en febrero de 2019. Todos los años después que han pasado, todas las cosas después que han hecho Aldama, y hasta hoy, ¿qué es lo que había dicho Sánchez de sus encuentros con Aldama, Esmeralda? Pues en público nada, Dieter. El 16 de octubre no respondió a Feijóo. Señor Sánchez, ¿podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión? A ver, señoría, usted está con esto de que si estoy tapando... No me hable usted de tapar, señoría. No me hable usted de tapar. ¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto. ¿Pero iguales ante los casos de corrupción? En absoluto. Y el 24 de octubre no respondió a la prensa. Si en algún momento ha tenido usted algún contacto con el contratista de la trama corrupta. Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Sobre el rescate de Europa... El 27 de octubre, el día que El Mundo publica la fotografía en exclusiva, Sánchez estaba de viaje oficial en la India. En un corrillo con los periodistas, sin que se pudieran grabar sus palabras, el presidente dice que nunca se ha reunido con Aldama, ni siquiera de manera informal, y que uno no siempre elige con quién posar. Al día siguiente, desde el Gobierno y desde Ferraz, salen a verbalizar el argumentario. Bueno, es que es una foto como, en fin, me va a perdonar, es como si a mí me preguntase por la cantidad de fotos que yo me he podido hacer en los distintos eventos. El presidente, o sea, ¿se puede imaginar la cantidad de personas que se acerca en un mitin político o en un acto político institucional? Que el señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Nunca. Fin de la historia. Todo lo demás, lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas. Pues hoy el fantasma ha hablado y ha dicho que la foto se la pide Sánchez a él. Y ha dicho más Aldama sobre la relación entre el presidente del Gobierno y Koldo García. Ha dicho Aldama que Koldo estaba convencido de que acabaría trabajando en presidencia del Gobierno porque con quien tenía relación desde el principio era con Pedro Sánchez y con Santos Cerdán. El comisionista ha revelado que fue Sánchez el que, tras ganar la moción de censura, decide enviar a Koldo como asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Le ha interesado mucho al juez esto. Le ha dicho, entonces, dice, sí, eso parece. Así que no fue Ábalos el que colocó a Koldo, sino que fue Sánchez. Después de la confesión del comisionista, hoy Sánchez se ha visto obligado a hablar en público de Aldama. Si se fijan en las respuestas, tampoco es que haya dicho mucho cuando le han preguntado por sus reuniones con Aldama. A la salida del Congreso, el presidente no ha llegado al ese señor del que usted me habla, como decían en el PP de Luis Bárcenas, sino que, hay que reconocerlo, ha sido todavía más despectivo. Sobre la comparecencia de este personaje, ¿no? Las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, ninguno, porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Sánchez, lo han escuchado, trataba como de reírse, ¿no? Como diciendo todo lo que ha dicho, pero si es que es... lo ha intentado, otra cosa es que lo haya conseguido, mostrarse natural cuando tenía que hablar del personaje. Si usted conocía al señor Aldama, si tuvo alguna relación, ¿qué tipo de relación tuvo? A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
Luego volveremos a lo de menuda inventada de Pedro Sánchez. Vamos ahora con la que todavía es su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Porque a Teresa Rivera le ha durado poco la euforia por el desbloqueo de su nombramiento como vicepresidente de la Comisión Europea, cuando se ha enterado de que Aldama también se acordaba de ella en su declaración judicial. Aldama ha contado que se reunió con Rivera varias veces por proyectos de la España vaciada, en los que también participa la mujer del presidente, Begoña Gómez. Según ha detallado el preso, el plan era volver a habilitar las zonas de la España vaciada creando municipios temáticos. Aldama afirma que no estuvo presente en ese encuentro, pero que la esposa de Pedro Sánchez y Rivera se citaron por lo menos una vez por este asunto. Según ha explicado el comisionista, Begoña Gómez participaba en las reuniones porque estaba relacionada con Guacalúa, la filial de Globalia que intervenía en el proyecto. Recordemos que El Confidencial desveló en octubre que Koldo García le facilitó en julio de 2020 a Víctor de Aldama los números de móvil tanto de Teresa Rivera como de Nadia Calviño y Reyes Maroto. De las comunicaciones que intervino la UCO se desprendía el interés del comisionista en contactar con la vicepresidenta tercera. Así exigió su teléfono, abro comillas, de la vice de Transición Ecológica, cierro comillas. También ha desvelado Aldama que Teresa Rivera era una de las ministras que iba a estar presente en la cena preparada con Delcy Rodríguez en Madrid. ¿Se acuerdan de la documentación aportada por la UCO en su informe? Las M de ministros que iban a estar en una cena con sorpresa. Pues hoy sabemos quién era la sorpresa a Delcy. Capítulo Delcy Gate, donde Aldama se ha explayado especialmente. Ya saben, Delcy Gate, la misteriosa llegada al aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana, la madrugada de un 20 de enero del año 2020. ¿Qué ha dicho Aldama al respecto, Borja? Bueno, pues en primer lugar, el comisionista ha relatado ante el juez el contexto en el que se produjo la visita. Aldama ha contado que el gobierno le pidió en un primer momento que entregase una carta oficial al líder opositor de Venezuela, a Juan Guaidó, con el objetivo de invitarle a trabajar conjuntamente para potenciar la Internacional Socialista, de la que Pedro Sánchez aspiraba a ser presidente. Para ello, Sánchez quería reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, como así ocurrió finalmente, Dieter, en febrero del año 2019. Así que primero Sánchez tiene a Aldama como correveidile con la oposición a Maduro. Pero luego sabemos cómo ha terminado la cosa. ¿Qué es lo que pasó, Borja? Bueno, pues el comisionista ha declarado ante el juez que de entrada él rechazó a presentarse este tipo de encargos porque, Dieter, con el paso del tiempo el gobierno cambió de posición y le pidió que intermediara con el régimen de Nicolás Maduro para recomponer esas relaciones rotas después del reconocimiento de Juan Guaidó. Maduro, Dieter, se sentía traicionado. Entonces el comisionista ha declarado que de entrada él rechazó prestarse a hacer ese tipo de encargos y sugirió que esto era en todo caso competencia del Ministerio de Exteriores, en aquel momento liderado por Arantxa González Laya, ya que Josep Borrell estaba en la rampa de salida. Borrell deja de ser el responsable de Exteriores, nombran a Arantxa González Laya, hay un periodo justo en el momento del Delcy Gate, que es un periodo en el que el uno está saliendo y la otra está entrando. ¿Y saben lo que le contestaron a Aldama cuando le dice Aldama, hombre, que esto lo haga la ministra de Exteriores? Abro comillas. Mejor que González Laya no haga nada porque no sabe dónde tiene la mano derecha ni la mano izquierda. Cierro comillas. El comisionista le ha contado al juez que ante la insistencia se prestó finalmente a hacer el encargo. Sí, pero que informó al gobierno de que no iba a actuar sin un mandato expreso en el que se le respaldase como representante autorizado por el gobierno de España, y que fue entonces cuando Ábalos firmó delante de él una carta oficial de autorización en una hoja de papel timbrado dentro, Dieter, de una carpeta con el escudo de España. Ha visto Aldama muchas de pelis de estas, ¿eh? Dice, sí, presidente de Estados Unidos, yo te hago la guerra sucia con el narco en Colombia, pero ¿me puedes hacer un papelito que lo quiero guardar? Que luego viene Harrison Ford y me pilla. Pues si Aldama guarda ese papel, ahí tiene una prueba. Continúa, Borja. Bueno, pues para ganarse la confianza del régimen chavista se organiza entonces la visita de la vicepresidenta venezolana. Aldama ha dicho que inicialmente iba a ser el Ministerio de Exteriores quien iba a emitir una carta de invitación para Delcy, pero que al final fue el PSOE el que lo hizo tras las advertencias sobre las sanciones que pesaban sobre la vicepresidenta de Venezuela. Ese documento que lo escribe Aldama
fue encontrado por la UCO en el ordenador de Aldama. Ahí tienen otra prueba. Y hasta aquí el contexto que Aldama ha querido poner. Mira, Aldama se parece un poco a vosotros, ¿eh? Queréis contarle las cosas a la gente con contexto. He dicho, juez, yo le cuento lo del Delsigate, pero déjenme que le ponga el contexto. Hasta aquí el contexto. Vamos ya a la preparación de la llegada de Delcy Rodríguez. Aldama ha dicho ante el juez que él ha escuchado muchas versiones sobre este tema, pero que todos en el gobierno lo sabían. Que tanto él mismo como la propia Delcy Rodríguez advirtieron de la sanción europea que pesaba contra la vicepresidenta de Maduro y que Ábalos le dijo a Delcy Rodríguez que no hay problema. Aldama ha dicho, abro comillas, no fue un viaje sorpresa. El comisionista ha contado que 3 personas conocían el viaje de la vicepresidenta venezolana de antemano, una el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y también el ministro de Transportes de entonces, José Luis Ábalos, quien, según Aldama, hablaba con Delcy Rodríguez a través de sus teléfonos móviles, de los teléfonos del comisionista. De hecho, Víctor de Aldama ha apuntado que desde unos 20 días antes de la llegada de Delcy estaba ya organizada una reunión a nivel de ministros y otra a nivel de Secretaría General del PSOE con la vicepresidenta venezolana, y ha explicado que la reunión con los ministros se trataba de una cena a la que iba a acudir el propio Pedro Sánchez junto a Marlaska, Rivera, Illa, MJ Montero y José Luis Ábalos. Además, Aldama ha contado que Delcy pidió al gobierno español que le garantizara que no le estaban tomando el pelo, puesto que eran conocedores de la sanción que pesaba contra ella. El gobierno dio entonces el ok. Hasta tal punto que, según ha contado el comisionista, fue él mismo quien se encargó de alquilar la vivienda en la que Delcy se alojaría en Madrid, que se trataba de un chalet en el lujoso barrio del Viso, de la capital. El contrato de ese chalet con la trama y las fotografías del chalet las tienen en libertaddigital.com. He aquí otra prueba. Aldama ha contado que el inmueble fue inspeccionado por personal del CNI, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior de Marlaska, y que el gobierno de Maduro también envió agentes para hacer verificaciones de seguridad. La cena con los ministros se iba a celebrar ahí. En un primer momento se pensó en un restaurante, pero después querían más discreción y acordaron hacerla en ese chaletazo. Y no iba a ser, Dieter, la única reunión. Aldama también ha señalado que Delcy tenía prevista una reunión con la fiscal general del Estado para abordar el asunto del Pollo Carvajal, el exjefe de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. El comisionista ha explicado que Venezuela tenía mucho interés en su extradición y que por eso se había organizado esa reunión con la fiscal general. Aunque aún no había tomado posesión del cargo, el 20 de enero de 2020, una semana antes, el día 13, el gobierno ya había anunciado que la persona elegida para sustituir a la fiscal María José Segarra iba a ser Dolores Delgado, que hasta entonces era ministra de Justicia. Un día tenemos que hacer una pieza separada, por seguir con el término judicial, Borja, sobre lo del Pollo Carvajal. Nosotros lo seguimos mucho en este programa. ¿Se acuerdan que no lo encontraban? Y luego lo encontraron porque hubo alguien desde Estados Unidos, que era la DEA, que dijo, pero si lo tenéis ahí. ¿Se acuerdan de lo que costó, lo de que si lo extraditaban o no, todo el follón? Anda, y Delcy hablando de la extradición del Pollo Carvajal con Aldama. Bueno, hemos hablado del contexto del Delcygate, hemos hablado de la preparación del viaje. Entramos ya en lo que es la llegada a Barajas. Víctor de Aldama le ha dicho al juez que Marlaska creó una zona de seguridad en el aeropuerto para que la vicepresidenta chavista pudiera aterrizar y pisar suelo en Barajas. Según ha contado, Delcy Rodríguez insistió en que las autoridades españolas estaban avisadas y al ver los problemas que la ponían, la vicepresidenta dijo de España, abro comillas, esto es un país de pandereta. Ya sabes, en ocasiones las herencias son un problema. Discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. Por eso decidí dejarlo en manos de expertos. Llamé a Division Home. Me ayudaron a resolverlo comprando mi porcentaje de la propiedad. Hazme caso, no dejes que el problema se prolongue. Llama al 91 737 9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a tus problemas de herencia. El comisionista ha dicho que al avión procedente de Venezuela subieron Ábalos y él.
mientras que Marlaska convenció al comisario del aeropuerto para que Delcy Rodríguez pudiera bajar y toda la comitiva pudiera irse a la zona VIP ejecutiva del aeropuerto, y así fue. Ha contado Aldama que estuvieron en la zona VIP de la Terminal 1 cerca de 5 horas y que Delcy Rodríguez, acompañada por el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, bajaron del avión junto a las famosas maletas. Ha dicho Aldama que, a su parecer, no podían ser de oro porque el avión se hubiese caído. Ahora que sabemos la versión de Aldama, ¿me puedes recordar qué 3 personas del gobierno sabían de antemano que venía Delcy? Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos. Ahora que sabemos la versión de Aldama y sacando a Ábalos de la ecuación, porque sus 8 versiones ya lo dejaron como un mentiroso, vamos a recordar lo que hace apenas mes y medio dijo Sánchez cuando se publicaron los mensajes que había intercambiado con Ábalos sobre el Delcy Gate. La participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. A mí efectivamente el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del Gobierno de España. Y vamos a recordar lo que hace menos de un mes, en una comisión de investigación donde estás obligado a decir la verdad en el Senado, dijo Marlaska. Le traslado, esa persona no puede pisar territorio Schengen. Le vuelvo a decir, cuando tengo conocimiento de... ¿Cuándo tiene conocimiento? Pues poco antes de que esa persona llegue. ¿Y ese poco antes no podría ser usted un poquito más específico? 24 horas antes, 12 horas antes, de camino al aeropuerto. Poco antes de que esa persona llegara. Estoy convencido que estaba en vuelo ya. Capítulo Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Recordemos lo que decía Santos Cerdán hace apenas un mes, el 17 de octubre, sobre los asuntos que se podían destapar en el caso Ábalos. ¿Hay preocupación en el partido de que Ábalos pueda tirar de la manta? No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Usted está tranquilo? Estamos muy tranquilos. Dice el PP en su querella que ha habido financiación ilegal en el PSOE. Bueno, que lo demuestren. El que ha tirado de la manta, de momento, no ha sido Ábalos, ha sido Aldama. Y también se ha acordado Aldama de Santos Cerdán. El comisionista de la trama ha declarado que vio a Koldo entregarle un sobre con 15.000 euros a Cerdán en un bar frente a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, en pago por una supuesta adjudicación de un contrato público a una constructora del País Vasco. En este punto vamos a refrescar lo que el 30 de abril decía Santos Cerdán en la comisión en el Senado sobre su relación con la mano derecha de Ábalos. Evidentemente, cada vez que estaba con Ábalos, pues muchas veces coincidíamos también con él, porque además era un conductor que le acompañaba a todo. Entonces usted mantiene contacto con el señor Koldo García. Te estoy diciendo que a la vez... Pero solamente en estas reuniones en que iba de acompañante, nada más. Sí. No sabe de las cosas que hace. Evidentemente no. Hoy le han preguntado a Cerdán sobre la declaración de Víctor de Aldama, afirmando que Koldo le dio un sobre con dinero. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Yo creo que la presunción de inocencia es fundamental. Tendrá que demostrar todas estas mentiras y, evidentemente, las acciones judiciales las vamos a iniciar desde el Partido Socialista. Rotundamente es falso. No tiene ninguna relación con el presidente del Gobierno este señor. Conmigo personalmente no ha estado nunca. Yo ni lo conozco. Nunca podrá decir que estuvo conmigo. Por lo tanto, las pruebas que él dice o lo que él dice es absolutamente falso. Dice que fue Sánchez el que le quería conocer para agradecerle su trabajo. Insisto, el presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido ninguna relación con este señor. También Ninguna. También ha hablado de comisiones de dinero que entraba al ministerio. No tiene ninguna credibilidad este señor. Está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha ido ahí a soltar una serie de mentiras. Nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del Gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor, ni Carlos Moreno. Es absolutamente falso. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Nunca he estado con él. Dice que el sobre se lo dio Koldo, no él. En su presencia. Bueno, ni Koldo me dio ningún sobre, lo dejó claro, aunque no estuviera él, y lo que él ha dicho, en su presencia me dio a mí un sobre. Y lo que van a escuchar es lo que se ha oído hoy mismo en el Congreso de los Diputados mientras Santos Cerdán tenía la palabra. No vamos a dejar pisotearnos. Háganse a la idea
No van a vencernos con mentiras, calumnias y falsos testimonios. Abandonen toda la esperanza y hoy van a ver cómo nos quedan 3 años más de legislatura. Muchas gracias. Santos Cerdán es el actual secretario de organización del PSOE. Su antecesor en el cargo fue José Luis Ábalos. Aldama ha hablado mucho de Ábalos en su declaración. El comisionista ha confesado en sede judicial que entregó dinero en efectivo tanto a Ábalos como a Koldo García. Recibían cantidades de dinero de mi parte y Koldo me dijo si había posibilidades de conseguir una vivienda en la Costa del Sol para disfrute y bienestar del señor Ábalos y de su familia. En concreto, Aldama habría pagado más de 650.000 euros en comisiones al exministro y más de 300.000 al asesor de Ábalos a lo largo de una relación de varios años de negocios. Estos pagos habrían funcionado como contrapartida a cambio de concesiones de contratos públicos. Hubo comisiones también por las mascarillas, a través de unos contratos firmados entre empresas dependientes de transportes como Renfe y Adif con la empresa de la trama Soluciones de Gestión. Por las gestiones relacionadas con las mascarillas, Ábalos recibió supuestamente 250.000 euros y Koldo 100.000. El comisionista ha explicado que estos pagos siempre se hacían en billetes y que era el propio Aldama quien se encargaba de llevar el dinero al Ministerio de Transportes cuando Ábalos era ministro. El imputado ha dicho que no pagó todas las comisiones que le llegaron a pedir a Ábalos y Koldo por las mascarillas porque se subieron a la parra. Textual: yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando, les dijo Aldama a Ábalos y a Koldo. El comisionista ha dicho ante el juez que al hermano de Koldo, a Joseba, se le pagaba en República Dominicana. ¿Dónde, Ricardo? ¿En qué país? En República Dominicana. República Dominicana, qué curioso, ¿verdad? Y allí viajaba Joseba solo para recibir el dinero. Lo mismo estaba en un avión que hacía muchas escalas en República Dominicana. Según Aldama, Joseba actuaba como enlace y entregaba el dinero a Koldo, que lo repartía con Ábalos. Una vez comprobado y contado el dinero, el asesor del ministro confirmaba con un mensaje que decía «todo ok». De hecho, Aldama le ha contado al juez que vio en varias ocasiones cómo Koldo se repartía el dinero con Ábalos. El preso ha explicado también que se hicieron pagos en especies. Aldama ha hablado de la compra del chalet de la Alcaidesa en Cádiz. De hecho, fue Koldo el que le habló de la posibilidad de conseguir esta vivienda para que la disfrutara Ábalos y su familia, aunque el comisionista le dejó claro que no la iba a poner a su nombre porque ya le daba dinero al exministro por otro lado. También ha salido en la declaración el tema del piso de Jessica, la excompañera de Ábalos. El exministro le pidió al comisionista si podía pagar el piso situado en una torre de la Plaza de España en Madrid. Aldama accedió y encargó a su socio Luis Alberto Escolano que lo pagara. No tenemos las declaraciones de José Luis Ábalos como reacción a estas acusaciones de Aldama, porque José Luis Ábalos hoy no ha estado en el Congreso de los Diputados. Tenía un asunto familiar, ha dicho, y se ha ausentado, aunque eso sí, ha votado telemáticamente a favor del PSOE en la votación de la reforma fiscal, porque, como nos informó Rubén Fernández, Ábalos y Santos Cerdán habían hablado en los últimos días. En Twitter, Ábalos ha negado todas las acusaciones, ha dicho que va a dar cumplida respuesta cuando sea interrogado y que estudia posibles acciones legales contra Aldama. El pasado 10 de octubre le preguntaron a José Luis Ábalos si él tenía algún tipo de relación con la trama o se había cobrado algo. ¿Usted mantiene que no tiene relación con Aldama, que no tuvo relación con la trama Koldo? No formo parte de ninguna trama y lo que más importante, no me beneficia económicamente de nada. Bueno, también le preguntaron a Ábalos por la relación entre Koldo y Aldama. ¿Está a usted la relación entre su asesor Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama? Sí, sí. Cosa que ya saben que a mí tampoco me gusta que la gente se vea mucho y lo sabe todo el mundo del Ministerio. ¿Cuál es mi actitud al respecto? Ya. Después de decir algo así en Voz Populi, Aldama le mandó un mensaje amenazante y Ábalos dejó de hablar en los medios de comunicación. Hay veces que uno sabe por dónde va el interrogatorio, pero de pronto salta la sorpresa.
Estaban ahí preguntándole a Aldama por los pagos a Ábalos y a Koldo y de pronto ha aparecido salpicado el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, porque Aldama ha dicho que pagó 25.000 euros en efectivo a Carlos Moreno Medina, nada menos que el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lucía. Aldama ha explicado que fue Koldo García Izaguirre el que se dirigió a él para reclamarle fondos para el jefe de gabinete de Montero en forma de agradecimiento. Según Aldama, este pago se realizó en un sobre en un bar como favor por el aplazamiento de una deuda que una empresa mantenía con la agencia tributaria. Estaríamos hablando, Dieter, de una deuda relacionada con una inmobiliaria del propio Aldama, Pilot Real Estate, que se encontraba al borde del embargo. Siempre, según lo declarado por Aldama, Carlos Moreno Medina se comprometió a realizar la gestión, aunque dijo que antes tenía que hablar con la ministra Montero para que ella diera el visto bueno. ¿En alguna ocasión se le pidió dinero para otros? Sí, la contestación es sí. Bueno, si puede explicar qué otros pagos realizó usted a petición del señor Koldo. Al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero. ¿Don Carlos Moreno Medina? Sí. Explique mínimamente en qué consistió. Bueno, se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilot Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda, y se le pide a Koldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Se hace la gestión. Obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento. La empresa logró finalmente posponer el pago, que hasta ese momento estaba parado porque la agencia tributaria exigía un aval. Los periodistas han cazado a María Jesús Montero hoy en los pasillos del Congreso y le han preguntado por la declaración de Aldama y por su jefe de gabinete. Señora Montero, ha contado Aldama que Koldo dio un sobre a Santos Cerdán con 15.000 euros y que además recibieron comisiones Ábalos y el señor Koldo en el Ministerio. Ábalos de 250.000 euros y Koldo, si no me equivoco, de 125.000. Es absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Nunca, jamás ha habido ningún tipo ni de cobro, ni de comisión, ni nada de lo que está diciendo este señor, ni de reuniones, ni siquiera conocemos personalmente a este señor y por tanto es falso y es vergonzante lo que hemos escuchado en el día de hoy de una persona que está utilizando esto como mera estrategia judicial. Por tanto es mentira que Sánchez quisiera agradecer el trabajo a Aldama. Su jefe de gabinete recibió comisiones. Evidentemente no. No me extraña el enfado de María Jesús Montero porque Carlos Moreno lleva con ella desde el primer día, desde 2018. Y en noviembre de 2023 volvió a ser nombrado en el cargo de mano derecha de la ministra y vicepresidenta. El debate publicó en septiembre el nombre de Carlos Moreno porque aparecían las anotaciones extraídas en la agenda de Koldo García. Llamar a Carlos, Hacienda. Tomar algo con Carlos, Hacienda. La lista de señalados por Aldama hoy es interminable. Ha señalado también al expresidente de Correos, amigo personal de Pedro Sánchez, su jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, porque según Aldama, Correos transfirió 8 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión sin contrato. Aldama también ha dicho ante el juez que mantuvo una relación muy intensa con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Y ha dicho que todas las administraciones eran conscientes de que él actuaba como mediador, pero que era Ábalos quien daba las instrucciones. Aldama también ha confesado que el entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le pidió una comisión de 50.000 euros en una operación de compra de mascarillas. La petición llegó a través de Koldo. Aldama rechazó la petición. Los socialistas se subían a la parra con la petición de pasta. El 14 de octubre, ¿qué dijo Ángel Víctor Torres sobre su conocimiento de Aldama? No sé quién es el señor Aldama. No me consta que me haya reunido con el señor Aldama. Creo que no lo he visto en mi vida. Y así lo siento ahora. Que yo me he podido reunir con alguien que me dice... Si me he visto gente en el aeropuerto que me ha dicho, no, usted lo coincidí con usted en un bar. Me he hecho una foto con usted.
no tengo conocimiento de haberme reunido jamás. Hoy públicamente Ángel Víctor Torres no ha hecho declaraciones, pero la agencia EFE lleva por fuentes de su equipo que el ministro niega haber pedido dinero a Aldama. Miren, son las 8:44, las 7:44 en Canarias. Después de todo lo que les llevamos contando en estos 44 minutos, sepan que se acaba de producir una noticia que le da todavía más gravedad a lo que acaban de escuchar. A eso de las 7 y poco, El Mundo, Ángela Martelay adelantaba que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Santiago Pedraz la puesta en libertad de Víctor de Aldama tras la confesión de esta mañana. El fiscal Luis Pastor consideraba que la colaboración prestada por Aldama ha sido sincera, asumiendo la comisión de varios delitos, aportando nuevos detalles a la investigación y matizando otros que constan en el sumario. Anticorrupción le ha pedido a Pedraz que imponga como medidas cautelares a Aldama la prohibición de salir de España y comparecencias semanales ante el juzgado. ¿Me han escuchado bien? Que la Fiscalía Anticorrupción, la misma que Bolaños nos dijo hace unos días que era con la que los delincuentes debían colaborar si querían contar con el apoyo y el reconocimiento del Gobierno de España, y quién sabe si un indulto en el futuro, le ha dicho hace una hora al juez que tiene que dejar en libertad a Aldama porque su colaboración ha sido sincera. Y sincero es todo lo contrario a... A ver, o sea, menuda inventada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido un premio para Aldama por su sincera y productiva colaboración. ¿Y saben qué? Que el juez acaba de decir que Aldama se va a la calle, según publica el diario El Español. 8 horas después de declarar, el juez decide, según la información del Español, que esa persona ha colaborado sinceramente, como dice la Fiscalía, y que debe tener premio. Para el sanchismo, para los dirigentes máximos del PSOE y del Gobierno de España, la colaboración de Aldama es fruto de las mentiras de un presunto delincuente que está en prisión preventiva y que para salvarse adopta una estrategia de defensa basada en enredarlo todo con sus mentiras. Les decía que a mí este argumentario me sonaba, pero no ya del PSOE. Es lo que decía el PP cuando Bárcenas decidió también colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en 2021. Está encarcelado y entonces tiene un abogado, como todos los presos, que le dicen que si sus declaraciones muestra arrepentimiento o parece que colabora con la justicia, le pueden reducir la pena. Pues ya sabemos cómo acabó lo de Bárcenas, cómo acabó lo de la sede del PP, cómo acabó el presidente Rajoy. ¿Cómo acabó Rajoy? Pues le echaron del gobierno por una moción de censura que encabezó Pedro Sánchez Pérez Castejón bajo la excusa de que había que acabar con la corrupción. 2.365 días después de aquella moción de censura, lo que tenemos es a un presunto delincuente de apellido Aldama, no Bárcenas, que hoy no va a dormir en prisión, porque ha colaborado con la justicia y ha confesado muchos delitos por su parte, pero ha delatado a sus presuntos colaboradores y ha dado los nombres de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Jesús Montero, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlasca, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera. Y después de hablar de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Jesús Montero, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlasca, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera, ¿sabe lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción? Decirle, bravo, Aldama. ¿Saben lo que ha hecho el juez? Decirle, lo has conseguido. Prometiste, has cumplido y hoy duermes en casa.
¿Está prevaricando el juez Pedraz, que no es precisamente de la fachosfera? ¿La Fiscalía Anticorrupción forma parte de la máquina del fango? ¿Están dejando en libertad, con medidas cautelares, a una persona que se ha marcado hoy una inventada? Anoten el 21N en su calendario, porque me temo que va a ser un día que pase a la historia. 49 minutos después, ¿saben lo que les digo? Que lo único que nos queda por hacer, antes de que lleguen nuestros tertulianos a analizar las noticias tremendas de hoy, es recordar la sección con la que decidimos innovar un poco esta temporada. Algo se olía a este equipo de la noche de radio. Una sección... ¿Cómo la llamamos, vizcaíno? Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.